Ok, hola, buenas tardes. El día de hoy corresponde la preparaduría de Geolmintos Oral, dictada por nuestros preparadores ad honorem de la Cátedra de Parasitología de la Escuela de Medicina Luis Racetti, de la Universidad Central de Venezuela, Natalia Vivas y Manuel Alarcón. Ujú. Ok, eh, vamos a comenzar con algo súper básico, o sea, como todo el inicio de parasitología lo vieron hace un montón de tiempo, entonces vamos a empezar desde lo más básico, que son unos términos que en verdad creo que la mayoría debe manejar, y si no, vamos a repasarlos. Entonces, Andrés, si puedes pasar la diapositiva. Ajá, la diferencia de infección y enfermedad. Vamos a partir de ahí, o sea, no es lo mismo infectarse, y creo que con el COVID ustedes están cansados de escuchar estas bromas, pero no es lo mismo infectarse que tener la enfermedad, no es lo mismo por lo menos estar infectado de huevos de Ascaris que realmente manifestar la enfermedad. Infección es la presencia, reproducción y sobrevivencia del parásito o del microorganismo, si estamos hablando también de una bacteria o cualquier cosa, en el huésped o en el hospedero. La enfermedad es cuando ya empiezas a manifestar síntomas y signos de esa infección. Ahora, si vamos a establecer la diferencia entre huésped, reservorio y vector, vamos a comenzar con, vamos a comenzar con reservorio. Reservorio es básicamente el sitio, el lugar, el cual, o sea, no tiene que ser un animal, porque creo que ustedes están cansados de escuchar que los reservorios son animales. Un reservorio puede ser el suelo, por ejemplo. Puede ser o sea, es un lugar en donde el parásito o el microorganismo puede sobrevivir fuera del huésped. O en otras palabras, puede mantener su capacidad infectiva para luego posteriormente infectar a la persona, en el caso hablando de los parásitos. Entonces, eso, o sea, epidemiológicamente esa es la importancia de utilizar el término reservorio. Simplemente permite que el parásito o el microorganismo sobreviva fuera del huésped. Y mantenga su capacidad infectiva. El vector, por el contrario, que pudiera confundirse con el término reservorio, y a veces muchos estudiantes como confunden estos términos, vector dentro de la epidemiología es importante porque es como lo que transmite, o sea, es lo que transmite, y usualmente son invertebrados, es el organismo vivo, invertebrado, que transmite la enfermedad del punto A al punto B, básicamente. ¿Ok? Importante, un vector es un organismo vivo. Pero y la mayoría son invertebrados, o creo que son todos invertebrados, porque pueden ser garrapatas, piojos, caracoles, mosquitos, simúlidos, etcétera, etcétera. Pero aquí hay una diferencia, y es que pueden ser tanto biológicos como mecánicos. Mecánicos es cuando, por lo menos una mosca que se para en el pupú de los perritos, entonces, bueno, que tenga X bacteria o X parásito o lo que sea, transmite en sus patas el microorganismo y lo lleva hacia otra, o sea, hacia la comida, hacia, bueno, cualquier superficie que pueda infectar a los seres humanos. Entonces, básicamente un vector mecánico es aquel que transmite o sea, el transporta el microorganismo, pero no se cumple ninguna parte del ciclo biológico en el mismo, en el ser vivo. Ahora, en el caso de los vectores biológicos, parte del ciclo biológico se cumple dentro del vector. Por ejemplo, hablando de la malaria. La malaria, dentro del mosquito, parte del ciclo biológico se cumple dentro del vector. Entonces, esto es lo que se conoce como enfermedad metaxénica. Son enfermedades que son transmitidas por vectores biológicos, ¿ok? Entonces, básicamente, uno funciona como un autobús, o sea, lo transporto del punto A al punto B. Y el otro es importante para que el ciclo biológico se siga desarrollando y se cumpla, pues, la enfermedad. O sea, el ciclo de infección, enfermedad, etcétera. Ahora, si vamos a hablar de huésped, huésped es el ser vivo, ya sea planta, ya sea animal, que puede albergar al microorganismo, ¿ok? Y este puede ser accidental, o sea, puede ser, hay muchísimas clasificaciones para clasificar a los huéspedes, pero esto como que es lo que más le importa a ustedes, saber que es un huésped accidental, intermediario o definitivo. Accidental es que la presencia de ese microorganismo, o hablando de los parásitos, la presencia de ese parásito en el huésped es circunstancial, o sea, no tiene por qué estar ahí.
Sin embargo, los huéspedes accidentales pueden clasificarse en paraténico y no paraténico, y muy probablemente durante todo su año en parasitología han escuchado estos términos constantemente. Y un huésped accidental paraténico es aquel en donde cae de forma accidental en este huésped, en este hospedero, pero como que no tiene las características biológicas, por así decirlo, de este huésped para que el ciclo biológico o el ciclo de vida del microorganismo se siga desarrollando, simplemente se detiene. Por el contrario, en el no paraténico, aquí el ciclo biológico continúa. O sea, un huésped accidental no paraténico, el ciclo biológico continúa y puede seguir desarrollándose. Pero como yo les mencioné anteriormente, un huésped accidental es simple, o sea, la presencia del microorganismo es circunstancial, no tiene por qué estar ahí, simplemente cayó de forma fortuita. Un huésped intermediario, un huésped intermediario y un huésped definitivo tiene sus diferencias. Un huésped definitivo es donde se desarrollan las fases sexuales, las fases adultas, si estamos hablando de los parásitos. Y los huéspedes, y además son organismos vivos. Súper importante saber que son organismos vivos vertebrados. Un huésped intermediario, un organismo vivo vertebrado, en donde están las fases asexuales del parásito, los estadios juveniles, los estadios larvarios, etc. Entonces, bueno, tenemos eso por ahí. Es importante que lo tengan en cuenta porque esto lo van a repetir 1000 veces para los ciclos biológicos. Si puedes pasar la otra diapositiva, André, porfa. Ok, estos son términos que en su momento a mí me lo enseñaron y eran importantes. No sé qué tan relevantes sean para ustedes, pero a veces, o sea, en verdad se menciona bastante, y es que según la clasificación, según el número de especies huéspedes que pueden parasitar, pueden ser estenoxenos o eurixenos. Estenoxenos es que el ciclo biológico, o sea, se desarrolla de los animales y pasa a los humanos, pero entonces se desarrollan los humanos para volver a los animales, como en el caso de Taenia o de Tenia, y el eurixeno, que es que se desarrolla en los animales para pasar a los humanos, pero luego no vuelve a los seres humanos, como es el caso de Toxacara. Y según el número de huéspedes que emplea para completar su ciclo biológico, están heteroxeno y monoxeno, que eso sí lo manejan bastante. Heteroxeno es que necesita no solamente el huésped definitivo, sino huéspedes intermediarios para poder completar su ciclo de vida. Y monoxeno es que necesitas un solo huésped, por ejemplo, Enterobius, que necesitas un solo huésped para completar su ciclo de vida. Y lo importante de esto a nivel epidemiológico es que son de cierta forma más efectivos los que cumplen un ciclo de vida monoxeno porque necesitan de un solo huésped, mientras que el otro necesitan necesitan aquello, necesitan lo otro, o sea, tienen como más requerimientos. Entonces, ya por ahí, vamos a ver lo otro. Ahora, recuerden que según la taxonomía, se pueden clasificar en pluricelulares y unicelulares. Entonces, unicelulares son los protozoarios, que eso lo vamos a ver mucho más adelante, malaria, leishmaniasis, todo eso. Y en el caso de los pluricelulares vamos a encontrar los helmintos, ¿ok? Los helmintos que se pueden clasificar en nematodes o nematelmintos y los platelmintos. En el caso de, es importante que recuerden qué es lo que significa el minto, porque eso tiene un significado. El minto es básicamente un gusano, es un organismo invertebrado, blando, que puede ser contráctil o no, que puede ser segmentado o no, dependiendo de si es un nemato, si es un platelminto, si es qué. Entonces, eso, o sea, el minto básicamente es un gusano que puede clasificarse en nematodes y platelmintos. Los platelmintos vamos a tener a los cestodes y a los trematodes, que eso vamos a hablar posteriormente, y en nematodes vamos a hablar, vamos a tener los geomintos y los biohelmintos. ¿Qué es un geominto? Geominto es aquel que necesita las características biológicas del suelo para poder completar su ciclo de vida. Y un biohelminto es aquel que necesita al menos dos hospederos, dos huéspedes para poder completar su ciclo de vida, o sea, el hospedador definitivo y un hospedador intermediario o más hospedadores intermediarios. Entonces, dentro de los helmintos están los que son por vía oral y están los que son por vía cutánea. ¿Okay? Vía oral es lo que vamos a discutir hoy, que son 4 parásitos. Si puedes pasar la diapositiva, gracias. Ok, puedes llegar porfa a Enterobius, que está después de Ascaris. Son como 5 diapositivas más adelante. Ahí. Ok, vamos a empezar a hablar de Enterobius,
porque aquí hay un inciso bastante importante, que quizás se los olvidó, quizás no, no lo sé, pero Enterobius realmente, a pesar de que está clasificado dentro de geohelmintos vía oral, no es un geohelminto, porque si ustedes recuerdan su ciclo de vida, que ahorita lo vamos a repasar, él no necesita pasar por el suelo para poder completar su ciclo de vida. Él simplemente necesita contacto estrecho con los seres humanos, necesita oxígeno, necesita otras circunstancias. Entonces, realmente, a mí en su momento me dijeron que es un geohelminto, es un falso geohelminto, pero bueno, si revisan otras bibliografías, realmente no es un geohelminto. Entonces, para que recuerden eso por ahí, entonces vamos a hablar, y por eso es que quería hablarles de primero, para que sean esa distinción. Vamos a hablar del ciclo de vida, ¿ok? Básicamente, vamos a empezar con los adultos. Los adultos, ¿en dónde se van a ubicar? Se ubican en el ciego, depende miren, hay muchas cosas aquí que realmente depende de su profesor, de los apuntes que tengan en clase. Aquí hay muchas cosas específicas y realmente como que la bibliografía la pueden encontrar un poquito diversa, entonces hay cosas específicas, por lo menos hábitat definitivo, que puedo decir yo de alguna forma y que sus profesores consideren de otra forma. Entonces, eso es muy importante, o sea, el mejor consejo que creo que le podemos dar no es como que esto es así, esto es así, sino pregúntenle a sus profesores si tienen dudas, porque ellos al final son los que les van a corregir el examen. Entonces, tenemos que los adultos enterobius, ellos se ubican, su hábitat definitivo es el ciego o el colon ascendente. Algunas bibliografías consideran también por lo menos el apéndice, o algunas bibliografías agarran y dicen y que no, es la región iliocecal, entonces bueno, varía. Pero vamos a decir, porque también lo dice Joseph, por ejemplo, por lo menos, que es la región, o sea, el ciego y el colon ascendente se ubican ahí, y entonces, ¿qué va a suceder? Ellos van a copular, y la hembra, que en los helmintos, en muchos helmintos, la hembra siempre es más grande que el macho, ¿ok? Y el macho frecuentemente se muere después de la cópula, y esto en enterobios es lo que sucede, después de que copulan, el macho muere y la hembra se llena de huevos. ¿Qué pasa? La hembra llena de huevos, que por sí la hembra mide como entre 7, 13 centímetros, en verdad también varía de acuerdo a la bibliografía, o sea, como que le ponen hasta 15, algunos le ponen hasta 10, etcétera, pero bueno, mide por ahí 7 a 13 centímetros y el macho mide como 5, 7 centímetros, 8 centímetros más pequeño. Pero entonces en el momento de que se llena de huevos, como que su útero crece y se vuelve muchísimo más grande. ¿Qué sucede? En la noche, y el macho muere. En la noche, por cierto, ellos tienen es importante saber que para copular y todo eso, ellos de alguna forma se adhieren a la mucosa, pero ellos no se fijan, no se anclan, no lastiman la mucosa, ellos no tienen una acción mecánica contra la mucosa, importante recordarlo, sino que se adhieren, ellos tienen una boca trilabiada, tienen aletas cefálicas, que es lo que vamos a ver posteriormente, vamos a ver unas imágenes ahí, y nada, se fijan y ahí es que logran copular tal, y el macho muere. Entonces, ¿qué pasa? La hembra agarra, se llena de huevos, luego en la noche, cuando esto en la mayoría de los casos esto se produce entre preescolares y escolares, en la noche cuando el niño duerme o el adulto duerme, la hembra repta, porque sí, así se llama, repta desde el ciego hasta, o sea, todo el colon hasta la región anal, o sea, perianal. ¿Qué sucede? Hay veces que migran erráticamente, o sea, como de forma definitiva del ciclo de vida, que algo es indiscutible de enterobius es que llegan a la región perianal. Pero a veces estas larvas, porque, o sea, estos adultos, estos helmintos, estos gusanitos, porque son seres vivos, no solamente se limitan a la región perianal, sino que van a la región perineal, que en el caso de las niñas muchas veces van a la región vulvovaginal y generan vulvovaginitis, entonces como que pueden ir a otras partes, pero bueno, a efectos del ciclo de vida sí indiscutible, llegan a la región perianal, se adhieren a los pliegues de la región perianal y colocan los huevos. ¿Qué pasa? Ellos liberan también como un líquido mucoide que genera como picazón, tal, y además los huevos tienen como una cubierta de polisacáridos que permite que se adhiera a la mucosa. Y por eso no se cae, por eso sobreviven ahí. Entonces, ¿qué pasa? Ahí pueden suceder varias cosas. La bibliografía dice que en general ellas se mueren una vez que colocan los huevos.
Otra bibliografía dice, o sea, otras referencias dicen que, bueno, ellas mueren ahí, pero también podría ser que ellas agarran y, o sea, los adultos regresan al colon y vuelven a reproducirse, tal, que esto lo vamos a ver posteriormente, esto es lo que se llama autoinfección interna, pero realmente no hay suficiente evidencia al respecto, así que es algo que usualmente no se menciona, pero teóricamente se dice que, bueno, podría pasar. Sin embargo, esto no es algo esto es algo como para su vida, para que entiendan el tema, no es algo que van a poner realmente en su examen, porque como les digo, no tienen suficiente evidencia. Y otra cosa que podría pasar es que, bueno, migran erráticamente, se van a otro sitio y generan otros problemas que ya vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa con estos huevos? Estos huevos en la región perianal no necesitan pasar, o sea, estos no es como Ascaris, por ejemplo, que pasan con las heces y llegan a suelo, no necesitan nada de eso. Están fijados en la región perianal, en la mucosa, y ellos se desarrollan en cuestión de 3 a 6 horas, se desarrollan a la forma evolutiva infectante, que es, y es súper importante que lo recuerden, esto sí se lo van a preguntar, que son los huevos larvados L1. Son los huevos larvados L1 o huevos embrionados L1, como le dice Joseph, el doctor Joseph. ¿Y qué pasa? Ellos necesitan, mira, 3 a 6 horas, es decir, son súper infectivos, a diferencia con otros parásitos, y necesitan eso, el contacto estrecho con los humanos, necesitan oxígeno, necesitan nada más estar ahí. ¿Qué pasa con esos huevos? Esos huevos después, a través de que, bueno, el niño, como yo les mencioné, aquí no es necesaria la vía fecal oral, o sea, no necesita ver como pupú de por medio, por así decirlo, sino que necesita, más que todo, la vía mano a mano boca, o sea, que el niño agarre, se rasque la región perianal, se lleve la boca a la mano y bueno, se traga los huevos de alguna forma, o también hay otras formas que ahorita lo vamos a discutir con el mecanismo de infección, pero básicamente es eso, que los huevos vuelven a la boca y se los traga. Entonces, ¿qué pasa? Si se los traga, una vez que pasa por el estómago y una vez que pasa por el duodeno, como que se eliminan las capas y se libera la larva. Y si se libera la larva, va evolucionando desde L2, desde L1 hasta L4, hasta adulto, y llega a la región que es su hábitat definitiva, que es el ciego. Entonces, hasta ahora lo que sabemos bien es que la forma evolutiva infectante es el huevo embrionado L1 y y el hábitat definitiva es la región del ciego, o sea, es el ciego y el colon ascendente. Ahora, vamos a hablar sobre sobre el mecanismo de infección todo. La puerta de entrada es vía oral, ¿ok? Es vía oral, la forma evolutiva infectante, como les mencioné antes, es el huevo larvado L2, L1, y el mecanismo de infección es a través de varios mecanismos, ¿ok? Está la infección. Heteroinfección principalmente por consumir alimentos y bebidas contaminadas con huevos, que tengan la forma evolutiva infectante. También se le ha asociado los fómites. Por ejemplo, el niño que está acostado en su camita o que va al sanitario, o las superficies como las mesas, o la ropa interior, o sea, todos esos fómites pueden transmitir porque, o sea, la otra persona, por lo menos la mamá, ok, listo. Eh, entonces, estamos hablando sobre el mecanismo de infección de enterovirus. Eh, ya saben, lo más importante que recuerden es eso, puerta de entrada, forma evolutiva infectante y mecanismo de infección, que está heteroinfección, autoinfección externa, transmisión sexual, y también se ha escrito, o sea, no hay suficiente evidencia sobre autoinfección interna, pero hay como alguna teoría que podría respaldar eso. Sin embargo, eso no lo van a poner en su examen, para que lo sepan ustedes. Ahora, Andrés, si puedes pasar, porfa, la otra diapositiva. Okay. ¿Esa es la siguiente? ¿Estás segura? Sí, esta es la que sigue. Ok. Bueno, dale. Entonces vamos a hablar de... sí, como les mencioné anteriormente, o sea, todo lo que les hablé sobre
el mecanismo de infección, inhalación, vómito, tal, no sé cuánto. O sea, esto ya lo hablamos, ya puedes pasar la diapositiva. Ok, ok, ¿qué sucede? Aquí van a ver, o sea, como ya les mencioné, los adultos desde el ciego van a viajar por todo el colon y van a llegar a la región perianal, se van a fijar, ¿sabes qué? En inglés a estos parásitos le dicen pinworm. Pinworm debido a que tienen, o sea, la hembra, su parte posterior es como puntiaguda. Y eso le permite fijarse y colocar los huevos y todo lo que hace su mecanismo de acción patógena. Entonces, eso es lo que pueden ver también en la foto. Cuando llegan a la región perianal, ellos se colocan en los pliegues anales y colocan los huevitos. Ellos colocan a su colita, que es, bueno, su región posterior, que es puntiaguda. Por eso el nombre de pinworm en inglés. Y a través de pues, un mecanismo de RH1, ¿qué sucede? La sintomatología que está más asociada a este parásito es el prurito anal. Prurito anal de predominio nocturno. ¿Y qué sucede si alguien, o sea, si alguien, un niño por lo menos, se la pasa en eso toda la noche? También recuerden que los helmintos está muy asociado, la carga parasitaria o la cantidad de helmintos que tiene el huésped y entonces no es lo mismo que tengas uno a que tengas un montón, por lo menos en esa foto que está ahí. Entonces, imagínense un niñito que tenga todo ese pocotón de parásitos que se la pase la noche rascándose ahí, ellos no van a dormir, entonces van a presentar insomnio, nerviosismo, alteraciones neurológicas, ¿sabes? Como quizás temblores, se ha descrito también bruxismo, que rechinan los dientes durante la noche, debido al rascado constante, esto no, o sea, no pasa con todo, esto depende de si hay demasiados parásitos, si hay demasiados huevos, si les pica demasiado, o sea, no pasa con todo el mundo, pero si se rasca demasiado, se puede generar escoriaciones, puede haber infección bacteriana secundaria, que es una complicación, puede producirse una dermatitis eczematosa por cada rato o sea, dándose ahí, que lastiman la mucosa, y también que, como yo les mencioné anteriormente, puede haber una migración errática. Son seres vivos, o sea, no se van a quedar, no sé, o sea, usualmente se quedan en el perianal, pero pudieran migrar hacia otras partes. Entonces, en las niñas está, ¿verdad?, súper bien documentado la vulvovaginitis por enterobius, que llegan a la vulva, que llegan a la vagina, entonces que se produce muchísima picazón, se produce leucorrea, que es como descargas de fluidos que pudieras pensar, bueno, tiene una vulvovaginitis por cándida o tiene cualquier otra cosa, bueno, también pudiera tener. Y estos parásitos pudieran seguir ascendiendo y pueden generar por lo menos salpingitis, fosforitis, pueden generar granulomas pélvicos, granulomas peritoneales, entonces pueden generar full problemas. También, bueno, se ha escrito otras migraciones erráticas que pueden llegar por lo menos que sí al pulmón, que pueden llegar al hígado, o sea, se han descrito cosas así, pero mm, no no es algo que realmente siempre se cumple y son casos muy excepcionales. Con respecto a la apendicitis, que muchos recuerdan que obvio genera apendicitis, aquí hay como un conflicto. Hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no. Particularmente, por lo menos Joseph dice que no. Yo recuerdo cuando estaba en cirugía 4, a mí me decían, en tercer año, me decían que sí, eso sí era una causa. Entonces, como que depende de dónde estén, ustedes preguntan si eso sí se considera y lo responden así. Si no, ni lo respondan, porque si no les va a salir mal. Pero sí, o sea, si es por explicación, ¿qué sucede? Muchos de estos adultos que están en el ciego pueden bajar al apéndice, o sea, pueden llegar al apéndice porque eso está ahí, pues el ciego y el apéndice están ahí mismo, y entonces ellos tienen una forma de adhesión, que son la boca trilabiada, claro, no lastiman como tal la mucosa, pero sí de alguna forma se adhieren, tienen los labios, y pudiera de alguna forma crear una puerta de entrada para bacterias. Entonces, de esta forma, esta puerta de entrada para bacterias, junto con la colocación de huevos, porque podrían colocar huevos ahí, o sea, la naturaleza es muy extraña, podrían generar, pues, una apendicitis. Lo que sí no, es indiscutible es que
en muchos de los estudios de anatomía patológica, cuando retiran el apéndice, han descubierto huevos y adultos de Enterobius vermicularis ahí en el tejido. Pero entonces, bueno, de nuevo, o sea, Joseph dice, eso no produce apendicitis, ustedes simplemente le preguntan al profesor que los va a evaluar. Ahora, vamos a ir con, ¿puedes pasar porfa la próxima diapositiva? Ok. Aquí vamos a poder ver el estadio de huevo de Enterovirus. ¿Qué pasa? Esto lo vamos a ver ahorita en otra diapositiva, pero para hacer el diagnóstico de Enterovirus, que le llega al niño a la consulta, que es súper, súper típico, y por lo menos los que estén haciendo jornadas rurales, que existen en Mayú, en Cumi, en Salud Sin Límites, etcétera, es muy típico que en las áreas rurales le llegue el niñito que le pica muchísimo. O sea, es común, porque esto no solamente diferente con otras parasitosis, Enterovirus no se asocia, es una limitación que realmente no se asocia al estrato socioeconómico, a la pobreza, a la riqueza, no. Simplemente se asocia más que todo a la higiene que tiene la persona, que tiene el núcleo familiar y a las instituciones. ¿Por qué? Porque ataca a o está presente en los chamos de edad preescolar y escolar, y por lo tanto usualmente está presente en el núcleo familiar, porque bueno, la mamá cuida al niñito, está en contacto constante con su cuerpo, le limpia el pompi, le limpia la ropa, está en contacto con la superficie, etcétera. Entonces el núcleo familiar podría estar involucrado, entonces por eso es que a veces recomiendan también tratar el núcleo familiar junto con el chamito, y también está asociado mucho a las instituciones, o sea, escuelas, preescolares, instituciones, no sé, de ancianos, todo eso, las instituciones, porque hay contacto estrecho entre humanos. Entonces, yo les estaba mencionando esto porque si les llega el niñito, que usualmente, como les dije, está asociado a los niños de edad preescolar y escolar, a la consulta, que le pica el pompi, que tal, que se rasca, que se rasca, que se rasca, ustedes tienen 3 opciones para poder diagnosticar. O sea, principalmente es la técnica de Graham, pero ustedes tienen 3 opciones. La primera es que, bueno, agarren el niñito, le digan a la mamá, o que si de alguna forma ustedes lo pueden hacer, que el niñito cuando se va a ir a dormir en la noche, porque como les dije, durante la noche, ustedes, mira, el niño se puede dormir 2, 3 horas después, el parásito, el adulto, el minto, podría estar en la región perianal, entonces lo revisan. 2, 3 horas después que el niñito se fue a dormir, lo revisa. Y pudiera aparecer, como en la foto anterior, que, o sea, antes puedes colocar la diapositiva anterior, van a verlo tal cual, o sea, un pocotón de cositas blancas en la región perianal. Y eso aparece 2, 3 horas después que el niñito va a dormir, o bueno, inclusive el adulto. Ahora pues, ir a la otra diapositiva. Ok, la otra forma es la muy conocida por todos ustedes y que siempre se lo repiten, que es la técnica de Graham, que básicamente, ahorita la vamos a ver, pero básicamente Graham es que tú con un tape, una cinta pegante, bueno, usted ahí tiene su técnica, ahorita lo vamos a hablar, pero para que les quede, no tan teórica al respecto, pero que ustedes deben tener como que toda su parte teórica bien, bien, bien. Tú con un tape, tú agarras como que con una paleta, lo pegas a una paleta al tape y la parte pegajosa, pues queda para pegar la mucosa de la región perianal. Entonces tú como que le rodeas toda la región perianal para captar la mayor cantidad de huevos posibles. Y esto lo deberías hacer en la mañana, apenas el niño se levanta, que no se ha bañado, que nada, o sea, para que no se caigan los huevos, entonces tú se lo haces en la mañanita, apenas primero, y dan que deberían hacerlo por 3 mañanas consecutivas, para que por si acaso, si tú no lo ves ahorita con esta muestra, lo puedes ver mañana, lo puedes ver pasado, etc. Y entonces, bueno, le colocas el tape alrededor, sacas el tape y lo pegas en un portaobjetos, no lo coloreas, no le colocas objetos, no le colocas más nada, simplemente lo colocas ahí y vas a ver lo que ustedes ven ahí exactamente en la imagen, en esta diapositiva. Entonces, esa es una técnica muy usada, y está la otra técnica, que es que como el niño se rasca constantemente en la región perianal,
pudiera tener los huevos debajo de las uñas. Entonces a veces hacen análisis bajo el microscopio con muestras sacadas debajo de las uñas. ¿Qué pasa? Realmente como, o sea, ya aplicándolo a algo real, algo de campo, si muchos de ustedes han ido a jornadas rurales, lo que sea, van a ver que en verdad muchas veces, porque hay muchos niñitos que sufren de lo mismo, etcétera, lo hacen por epidemiología. O sea, a muchos les pica el pompi y las mamás me están diciendo que ellas ven el parásito que son chiquitos, son blancos, tal, no sé cuánto. O sea, por las características del parásito y por la sintomatología y porque a muchos niñitos le puede dar, ustedes simplemente saben, bueno, esto es enterobius. O sea, esto es enterobius y hay que tratarlo. Entonces, ahora, ya hacia el microscopio, el huevo es súper característico, tiene forma de D. ¿Ok? No olviden, el huevo de enterobius tiene forma de D, una parte es plana y la otra parte es convexa. Es translúcido y tiene doble membrana, una membrana interna lipoide, una membrana externa albuminoide. Eso les sirve para la parte práctica, y eso se lo piden que lo escriba. Y además es súper importante recordar que estos huevos van a estar larvados. A diferencia de otros parásitos, estos huevos, cuando tú ves la muestra, que a veces te piden como que, bueno, identifique lo que ve. O sea, estos son huevos larvados con L1 o huevos embrionados con L1 de enterobius vermicularis. Porque a diferencia de los otros geohelmintos, de nuevo, este no necesita las características biológicas del suelo para embrionarse. O sea, simplemente en 3 a 6 horas, listo, ya está embrionado. Entonces, son huevos embrionados con L1. Y bueno, material biológico fue obtenido por el método de Graham. Entonces, tienen eso por ahí. ¿Puedes pasar por favor la diapositiva? Ok. Miren chicos, si ustedes quieren como que el repaso más corto o tienen alguna duda o lo que sea, avísenos, en verdad, como que traten de pedirnos lo que ustedes quieren recibir en estas clases en verdad, porque no sé si como que esto, de la forma que yo lo estoy haciendo, les está sirviendo. Entonces, vamos a hablar sobre el adulto. Es súper fácil, o sea, ¿cómo lo identificas? Tiene una boca trilabiada y tiene aleta cefálica. Básicamente es eso. ¿Qué sucede? También si les ponen un macho y una hembra, lo pueden ver en la imagen de abajo, de la esquina inferior derecha, la hembra es más grande que el macho. Y además la hembra, como muchos de los, bueno, el macho como muchos de los helmintos, ellos tienen la cola, está en espiral, o sea, girada medio ventralmente. Así que, y diferente a la hembra, que la hembra es, su región posterior es más cónica, es recta, entonces por ahí lo diferencian. Y bueno, súper característico porque muchos parásitos se parecen en la parte anterior, aquí van a observar las aletas cefálicas y la boca trilabiada. Estos no son dentados a diferencia de otros helmintos. Pásale la diapositiva, por favor. Bueno, ahí ven mejor las aletas cefálicas, son unas aletas tan valoradas. Y bueno, la boca trilabiada que realmente yo nunca como que realmente lo veo, pero si ustedes lo ven, ahí está. Puedes pasar la diapositiva, por favor. Ok, y eso también son varios enterobius. Creo que hay de eso en la cátedra de parasitología, y eso es básicamente también lo que van a ver ustedes en su práctica diaria. Como les dije, o sea, los parásitos son blanquitos, o sea, los adultos, claro, son blanquitos, son chiquitos, o sea, piense que el más grande, que es la hembra, puede medir hasta 13 centímetros más o menos. Los machos son mucho más pequeños y la hembra pues tiene la cola cónica, recta, diferente al macho que tiene en espiral. Realmente el macho no deberían verlo ahí en esa, porque eso de seguro lo sacaron de un paciente, de la región perianal. No deberían verlo ahí porque, como les dije anteriormente en el ciclo de vida, el macho muere después de la cópula. Entonces, bueno, está eso ahí. Puedes pasar la diapositiva, por favor. Ok, bueno, como les mencioné anteriormente, todos los síntomas enterobius, principalmente, bueno, puede ser asintomático, principalmente el enterobius, dependiendo de la carga parasitaria, pudiera no generar ningún síntoma y simplemente como que se va acumulando, o sea, si se reinfecta y está constantemente sometido a eso el niño, el adulto, quien sea, puede comenzar, o sea, la carga parasitaria puede llegar a ser tan grande que manifiesta síntomas, entonces
bueno, presenta prurito anal, insomnio, trastornos del sueño, nerviosismo, bruxismo, que no bruxismo es rechinar los dientes, irritabilidad, bajo rendimiento escolar por déficit de atención, porque el niño no duerme, y luego llega a la clase y está desconcentrado porque no ha dormido nada. A veces se describe diarrea, anorexia, bueno, no se olvide también del prurito vulvar, entonces está eso, que eso es lo principal, y bueno, todas las complicaciones también, esas se las preguntan lo que habíamos discutido, o sea, todo lo relacionado a la migración errática de enterobius, que puede generar vulvovaginitis, salpingitis, granulomas pélvicos, granulomas peritoneales, etcétera, etcétera. ¿Puedes pasar la diapositiva? Ok, esta es la técnica de Graham, como les mencioné anteriormente, ustedes utilizan un bajalenguas, entonces ustedes pegan en un trocito de tape al bajalenguas y de manera que, o sea, de manera tal que la parte pegajosa del tape esté por fuera, o sea, porque obviamente necesitan pegar los huevos. Entonces, luego está el niñito en esa posición para tomar la muestra, utilizan el bajalenguas para poder tomar la muestra de la región perianal y finalmente ustedes lo observan debajo, o sea, bajo un microscopio. De nuevo, esto no es algo que lo hacen siempre, 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 porque a veces no se puede, lo hacen por clínica de epidemiología, pero también es súper importante. O sea, el diagnóstico de enterobius es a través de la técnica de Graham. Bueno, diagnóstico clínico epidemiológico, que ya lo hablamos, está el diagnóstico parasitológico, que les mencioné anteriormente, y ya, eso es todo, con respecto a enterobius. Bueno, esto ya... importante, la forma evolutiva responsable de la enfermedad, como les mencioné anteriormente, o sea, ¿qué es lo principal de enterobius? El prurito anal. ¿Y quién lo causa? O sea, ¿quién es la forma evolutiva responsable de la enfermedad de eso específicamente? Son los huevos. Son los huevos principalmente porque, bueno, por lo menos el becerril describe que cuando la hembra deposita los huevos, también deposita un líquido mucoide que genera, pues, picazón, irritación, tal, no sé cuánto, y también los huevos como tal de alguna forma por su cubierta polisacaria puede generar prurito y toda la reacción RH1 que ya sabemos que genera según SUMAP. Y ¿qué pasa? También si los adultos, las adultas hembras que se ponen en la región perianal, pero que a veces migran erráticamente, que puede generar vulvovaginitis, que puede generar, como ya les mencioné, las complicaciones, las otras complicaciones que les mencioné, y también debido, o sea, de acuerdo a la carga parasitaria que haya, o sea, si son muchos parásitos, recuerden que los adultos van a copular y van a estar en el ciego y luego que la hembra repta y llega a la región perianal, en ocasiones cuando la carga parasitaria es muy grande, pudiera generar dolor abdominal, pudiera generar diarrea, principalmente dolor abdominal en fosa ilíaca derecha, diarrea, pudiera generar náuseas, que a veces pudiera confundirse como, o sea, uno ve eso y piensa, bueno, puede ser que tenga una apendicitis. Entonces pudiera generar eso. Pero de nuevo, eso está relacionado a la carga parasitaria, no siempre sucede. Y bueno, listo. Listo con respecto a eso. Ok, no sé si alguno tiene alguna pregunta. Ok, si no tienes ninguna pregunta, vamos a pasar, pues, devolverte a la primera diapositiva que es Ascaris, porfa. Ok, vamos a hablar de Ascaris, vamos a establecer una diferencia aquí. Ascaris sí es un geohelminto que necesita las características, como bien su nombre lo indica, las características biológicas del suelo para completar su ciclo de vida. Ahora, a diferencia de Enterobius, Ascaris sí está relacionada a los niveles socioeconómicos. O sea, está, ¿dónde ocurre Ascaris? No ocurre por lo menos en el Atillo, o sea, en urbanizaciones como el Atillo, como aquí, o sea, urbanizaciones como urbanas, por así decirlo, no sucede. ¿En dónde sucede? En comunidades rurales donde no hay suficiente dinero para poder elaborar un sistema de eliminación de excretas, bueno, donde la gente está acostumbrada a hacer pupú al aire libre, a ras del suelo.
Entonces, por eso es que está relacionado Ascaris al nivel socioeconómico. ¿Qué sucede? También, de alguna forma, entonces, está relacionado también a los sitios o a las comunidades rurales en donde la gente acostumbra a regar las plantas, los alimentos, etcétera, con agua sucia, con agua que tiene pupú, con agua que no está limpia, y luego esos vegetales los agarran y no los limpian bien y entonces se los comen. O por lo menos también está asociado a, hay algunas comunidades, algunos pueblos que acostumbran a usar de fertilizante heces humanas. Eso también obviamente está relacionado, porque luego no lavan bien los vegetales y se lo comen y así tienen Ascaris. Que Ascaris no está relacionado con cerdos, con monos, con nada. Su huésped definitivo, y no tiene huéspedes intermediarios, está relacionado al humano. O sea, esto es contacto humano y humanos que hacen pupú en el suelo. Y también, obviamente, está relacionado con la higiene personal y comunitaria, porque son personas que están acostumbradas a no lavarse las manos, principalmente está asociada a niños de edad preescolar y escolar. Entonces, no están acostumbrados a lavarse las manos, están acostumbrados a la eslofagia, o sea, comen del suelo, o sea, comen tierra, o también adultos que no están acostumbrados a lavarse las manos después de ir al baño, a lavar bien los vegetales para preparar la comida. Entonces también está asociado no solamente hay algo llamado higiene y sanidad, o sea, no solamente está regido por la sanidad de las comunidades, sino también por la higiene de las personas a nivel personal y a nivel comunitario. Entonces, está eso por ahí, y también que vamos a establecer que a diferencia de Enterobius, Ascaris, su forma evolutiva infectante es el huevo larvado L2. Entonces, diferente con el otro, porque el otro es huevo larvado L1, y que se desarrolla rapidito, o sea, llega a la región perianal, el parásito pone los huevos y en 3 a 6 horas, listo, ya está larvado. Ascaris, a diferencia, su forma evolutiva infectante es el huevo larvado L2 y necesita 18 días en adelante, o sea, hasta un mes, para poder desarrollar su forma evolutiva infectante. Importante, la forma evolutiva infectante son huevos fecundados L2. Y ya vamos a hablar por qué fecundado, o sea, por qué el inciso de fecundado. Entonces, esa es la forma evolutiva infectante. ¿Y qué sucede? Los adultos agarran la hábitat definitiva es si no me equivoco, era el yeyuno. Era el yeyuno y ellos agarran, copulan en la luz del intestino. Copulan y entonces la hembra se llena de huevos y luego deposita huevos. A diferencia de Enterobius también, Enterobius la hembra puede colocar alrededor de 10.000 huevos. Aquí no, en Ascaris la hembra puede colocar 200.000 huevos. Entonces, como que de alguna forma se hace bastante efectivo porque son bastante huevos. Y luego, por las heces, los huevos salen, a diferencia de Enterobius, que aquí no tiene nada que ver las heces. Aquí simplemente, o sea, Enterobius era simplemente que está en la región perianal. Diferente con Ascaris, que aquí sí tienen que salir por las heces y llegar al suelo. Por eso, y no se los di anteriormente, en Enterobius no se hace examen simple de heces, no se hace nada de eso porque no sirve de nada. O sea, vas a encontrar muy, 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 muy rara vez huevos en heces. Entonces, por eso no sirve de nada. Muchas veces, muchos de ustedes se caen y colocan eso, que sí, examen simple de heces en Enterobius. Entonces, bueno, no se caigan por ahí. Entonces, bueno, la hembra coloca sus huevos, los huevos salen con las heces llegan al suelo. Entonces, ¿qué pasa? Los suelos que tienen las características propicias para que se desarrolle el ciclo biológico son son los suelos arcillosos arenosos, que son cálidos, entre 25 y 31 grados, que son húmedos, y entonces se desarrollan. Necesitan alrededor de 18 días hasta un mes para poder desarrollar su forma evolutiva infectante. Y entonces, ¿qué pasa? Por distintas causas que yo les mencioné anteriormente, comer alimentos contaminados, no lavarse las manos, etc. Esos huevos los ingiere la persona y ¿qué pasa? Las capas son eliminadas cuando llegan al estómago o al duodeno por la acción de los ácidos, de todo, son eliminadas y eclosiona la larva, que es estadio L2, y se libera y viaja. Entonces, ¿qué pasa? Agarra y penetra la mucosa o invade la mucosa del intestino. Invade la mucosa del intestino, pasa hacia los vasos mesentéricos, llega hacia el hígado por vía porta, y esto básicamente lo hace en un día, o sea, 24 horas llega al hígado.
cuando llega al hígado puede pasar 3 a 5 días en el hígado. ¿Y qué sucede? ¿Por qué tarda tanto tiempo? Porque necesita pasar de L2 a L3, al estadio L3. Entonces, aquí en el hígado, vamos a hablarlo más tarde, pudiera generar algunas manifestaciones, tal. Ténganlo pendiente, que pasa por el hígado, pero lo vamos a hablar posteriormente. Y luego pasan por las venas, o sea, van hacia las venas suprahepáticas, llegan a la vena cava inferior, llegan al corazón derecho y llegan al corazón derecho, pasan al pulmón, a la arteria pulmonar, viajan tal, y luego pasan, o sea, atraviesan la membrana hematoalveolar. Entonces llegan al parénquima pulmonar, que son los alvéolos. Llegan ahí por acción de los cilios, por acción de todo lo que ya sabemos que hay en el sistema respiratorio, ellos van subiendo de los bronquíolos a los bronquios, llegan a la tráquea, llegan a la laringe y luego son deglutidos nuevamente. Se describe que en el pulmón, por cierto, pasan de 10 a 14 días. Y en el pulmón ya estos parásitos, que son L3, pudieran migrar al L4, pero usualmente no evolucionan al L4 en el pulmón. Estos parásitos ya miden entre 1 a 1.5 centímetros. Entonces imagínense unos parásitos de 1 a 1.5 centímetros en el pulmón si no puede generar sintomatología. Entonces tengan eso pendiente porque eso lo vamos a hablar ahorita. Luego agarran, suben, se lo tragan y entonces llegan a el intestino, evolucionan al L4, evolucionan a adulto y llegan a su hábitat definitiva, que como le dije anteriormente es el yeyuno. Entonces, sí, ese es el ciclo de vida. Vamos a pasar con la siguiente lámina. Porfa, Andrés. Ok. Pasa la siguiente lámina. Pasa la otra. Pasa la otra. Pasa la otra. Pasa la otra. Ok, no. Entonces pasa al donde está el ciclo de vida, porfa. Disculpa. Ok. Ahora para hacer un repaso o sea, de lo que les importa a ustedes realmente, no solamente entender el ciclo de vida, sino también saber puerta de entrada, todo eso. Entonces, la puerta de entrada es oral, ¿ok? La forma evolutiva infectante es el huevo larvado, es el huevo embrionado o larvado L2. El mecanismo de infección es heteroinfección por consumo de alimentos y agua contaminados, por geofagia. Se ha escrito también inhalación, porque los huevos pueden llegar a ser tan pequeños que se convierten en aerosoles, se inhalan y luego se tragan. Se ha escrito también, bueno, heteroinfección. Y ya, déjenme confirmarles bien. Sí, y lo último, fomites, también súper importante. Y entonces tienen eso por ahí, heteroinfección. Y la forma evolutiva responsable de la enfermedad, pues ya lo vamos a ver ahorita. Puedes pasar, porfa, la diapositiva. Ok, fíjense, ahorita hablamos de los huevos. Entonces, los huevos es muy importante que ustedes los identifiquen porque ustedes se los van a poner en sus exámenes. Son bastante particulares, son de color marrón porque ellos se tiñen con la bilis, con el estercobilinógeno de las heces. Y además, la forma evolutiva importante, la forma evolutiva que vamos a observar ya sea que le hagas un examen simple de heces o ya sea que le hagas un CAT-CATS, un CATO, lo que sea, lo que vamos a observar es el huevo fértil, no, bueno, por lo menos lo que observamos aquí, huevo fértil, no embrionado con L2, ¿ok? No, ya, huevo fértil no embrionado. Porque como les mencioné anteriormente, Ascaris necesita las características biológicas del suelo para poder embrionarse con L2, que es su forma evolutiva expectante. Entonces, cuando nosotros, de nuevo, le hacemos un examen a cualquier persona que pudiera tener Ascaris, vamos a ver un huevo que no está embrionado. ¿Ok? Hacemos el inciso de fértil, no fértil, tal, porque, ¿qué sucede? El adulto, y creo que este término quizás lo han escuchado con sus profesores, el adulto o las hembras adultas en el intestino, en el yeyuno, las que no copulan, las que no se llenan de huevos, las que no se vuelven grávidas,
ellas también emiten huevos, que por un fenómeno que se llama partenogénesis, que ellos se llenan de huevos no fecundados, y por lo tanto son huevos no fértiles, son como óvulos en verdad. Huevos no fértiles que son de diferentes características y que también se pudieran ver en las heces. Así que como ven, huevos fértiles no embrionados, como ven aquí, pudieran ver huevos no fértiles, que ahorita les menciono cómo se verían. Pero bueno, esto es lo que le van a preguntar, los huevos fértiles no embrionados. Las características, estos son ovoides, son ovoides que tienen como una cápsula con 3 capas, que tienen una membrana lipoide interna, una membrana vitelina, luego la capa intermedia que es a base de glucógeno, y luego la capa externa que es mamelonada. Es súper, súper, súper característico de Ascaris que esta capa es mamelonada, tiene unos mamelones que los pueden ver ahí, y es albuminoide. Y bueno, finalmente adentro no van a observar ninguna larva ni nada de eso, y eso es lo que ustedes tienen que escribir en el examen. Son huevos fértiles no embrionados de Ascaris lumbricoides. Y bueno, para hacer el diagnóstico parasitológico de Ascaris, o sea, para recoger esta muestra, ustedes pudieron haber hecho fácilmente un examen simple de heces, que es lo que usualmente se hace, a base de solución fisiológica y Lugol, o pueden hacer un cato, o pueden hacer un cato-CATS, o pueden hacer un formol tritón éter. ¿Qué sucede? Usualmente como que se recomienda en la literatura hacer métodos cuantitativos, porque así permiten como relacionar la clínica con la carga parasitaria, porque como les mencioné anteriormente, la helmintiasis, o sea, la sintomatología de la helmintiasis está relacionada con la carga parasitaria, con la cantidad de parásitos que hay. Y bueno, ya, está eso. Porfa, pasa la lámina. Bueno, aquí pueden ver la diferencia entre un huevo embrionado y un huevo fértil y un huevo no fértil. El huevo fértil es el ovoide. El huevo no fértil es el que es más alargado, es más estrecho, es el de la derecha, pues. Entonces, los huevos no fértiles van a ser más alargados, van a ser más estrechos, a veces ni siquiera tienen la capa externa y por lo tanto no son mamelonados. A veces, como bien pueden ver aquí, sí están mamelonados, pero tienen como unas protuberancias que son como irregulares, son mucho más grandes, son raras, son diferentes. Y bueno, como les mencioné anteriormente, se produce por esto que se llama partenogénesis. Entonces, pasa porfa la diapositiva, Andrés. Ok, este es el adulto de Ascaris, que Ascaris, ellos de nuevo, no es que se anclan o se fijan, como por lo menos puede ser Trichuris, sino que estos se adhieren a la mucosa. Y eso lo hacen a través de una boca trilabiada dentada, que no genera un daño mecánico como Trichuris, sino que simplemente se adhieren para la cópula, para todo lo que tienen que hacer. De nuevo, también, o sea, a nivel de microscopio, ustedes simplemente van a ver un parásito que no tiene aletas cefálicas a diferencia de Enterobius, y una extremidad anterior trilabiada. Ahora, ¿qué sucede? La diferencia entre macho y hembra, que sí la hay, como en la mayoría de los helmintos, la hembra es muy, muy, muy grande, o sea, es tan grande que mide centímetros y que puede generar obstrucciones intestinales, o sea, puede ser súper grave, porque puede medir de 15 hasta 35 centímetros. Y los machos pueden medir hasta 30 centímetros, y de 10 a 30 centímetros. O sea, son un poquito más pequeños, o sea, son mucho más pequeños en verdad. Y además, igualito como estamos hablando con Enterobius, las hembras tienen su extremo posterior, es más recto, mientras que el extremo posterior de los machos van a ver que hacen una curvita, y es porque ahí tienen la espícula copulatrix. Bueno, copulatrix. También es súper característico que miren, cuando ven un paciente o lo que sea, que de repente le digan, no, es que mi hijo está botando parásitos o gusanos por las heces, y tú le preguntas, o sea, te ayuda a diagnosticar, preguntarle cuáles son las características de ese parásito. Y estos son parásitos que son, o sea, son grandes, son largos, miden centímetros, y son blanco marfil o son medio rosaditos. Entonces, eso también es súper pendiente porque les va a servir en su práctica. Puedes pasar, porfa, la presentación.
Ajá, ahí pueden ver los parásitos, vean que son grandísimos, el más pequeño obviamente es el macho, pueden ver que su extremidad posterior hace como una curvita, que esa es la espícula copulatrix, y bueno, puede ser tanto blanco marfil como medio rosadito. Y ya, esto ya lo hablamos anteriormente. Ahora, el diagnóstico clínico epidemiológico. Ok, de acuerdo a el estadio, Ascaris va a generar síntomas. Entonces, si vamos a hablar, o sea, vamos a empezar desde el principio. El estadio larvario. ¿Dónde va a estar el estadio larvario y dónde principalmente puede generar síntomas? En el pulmón, ¿ok? Recuerden que miden de 1 a 1,5 centímetros cuando están en el pulmón. Entonces, va a generar algo llamado, o sea, hacen algo llamado que es el ciclo de luz y pueden generar algo llamado síndrome de Lofer o neumonitis eosinofílica. Que el síndrome de Lofer es básicamente el parásito como penetra o pasa la barrera hematoalveolar, genera como de alguna forma un daño mecánico, genera inflamación local, aumento de las hemonoglobulinas, eosinofilia, tanto local como pues sistémica, o sea, se puede diagnosticar por la sangre, por un examen de sangre, y genera pues infiltrados que se pueden ver ante unos rayos X. Entonces, ¿qué sucede? Con un síndrome de Lofer, el paciente te puede llegar, bueno, tiene fiebre elevada, tiene una tos seca, tiene estertores pulmonares, y yo le hago un examen de sangre y sale eosinofilia y elevación de las inmunoglobulinas G. ¿Okay? Este es un parásito que es tisular y genera elevación de inmunoglobulina E y eosinofilia. A diferencia de Enterobius, que eso no, Enterobius no genera elevación, que era una de las respuestas del quiz. ¿Okay? Entonces, puede generar el síndrome de Lofer, como les dije que es neumonitis eosinofílica, cuando está en el pulmón. Claro, esto obviamente está relacionado a la carga parasitaria, o sea, no todos los que tienen Ascaris van a generar esto, porque es dependiendo de la cantidad de parásitos que puede tener. Ahora, ¿qué pasa? Si ya es adulto y ya está en el intestino, puede generar varias cosas de acuerdo a su mecanismo de acción patógena, que recuerden que puede ser mecánico, puede ser tóxico, puede ser expoliatrix, puede ser irritativo, o sea, tiene en verdad una amplia gama de mecanismos de acción patógenos. ¿Y qué va a suceder? Se va a producir diarrea, o sea, este paciente, claro, dependiendo obviamente de la carga parasitaria que tenga, puede presentar diarrea intermitente, epigastralgia, meteorismo, náuseas, vómitos, meteorismo que es distensión abdominal, es como que se llena de gases el niño. Esos son los niños que ustedes ven por ahí cuando van a un pueblo rural, lo que sea, que tienen la pancita súper inflada, y es porque tienen meteorismo, puede ser por Ascaris, aunque usualmente esos niños tienen un montón de parásitos, no solamente Ascaris. Y también, ¿qué sucede? Aquí también Ascaris se relaciona mucho con el déficit pondoestatural, porque tiene un mecanismo súper bien descrito que es el expoliatrix, que ellos consumen principalmente por lo menos carbohidratos, o también consumen la vitamina A, vitamina C, y también liberan algo llamado, bueno, una enzima antitripsina, que si recuerda, tripsina es una de las que digieren las proteínas, entonces también interfiere en la digestión de las proteínas. Entonces, por lo tanto, el niño no va a poder, o inclusive también el adulto, no va a poder aprovechar, pero principalmente esto sucede en niños, o sea, esto es en niños principalmente, no va a poder aprovechar la comida que consume. Entonces, se produce una deficiencia pondoestatural. También, ¿qué sucede? De acuerdo a la carga parasitaria que tenga, o sea, fíjense, o sea, son gusanos que pueden medir 30 centímetros. Entonces, si eso se acumula mucho durante el tiempo, pueden generar una obstrucción intestinal. Puede generar obstrucción intestinal, o puede generar una pseudoobstrucción intestinal. Es muy común también que los niños desarrollen imaginaciones, perforaciones intestinales, pueden generar diverticulitis, pueden migrar erráticamente, y bueno, esto lo vamos a hablar después, pero también cuando pasan por la laringe, si son muchos, podrían generar una obstrucción laringea. Entonces, bueno, muchísimas cosas que al final todo esto se pudiera diagnosticar con una rayos X, o sea, le pudieran hacer a estos niños una rayos X simple,
con contraste que ayuda a ver con las sombras a los parásitos. Y también con el síndrome de Lofer, como va a tener infiltrados pulmonares y todo eso, se va a poder también ver con una rayos X de tórax. Que se los pongo así, ahí está abajo en diagnóstico parasitológico, que se puede hacer también un diagnóstico imunológico con rayos X del tubo digestivo con medio contraste, ecografía y tomografía. Y entonces, bueno, les estaba mencionando eso de que los adultos a nivel del intestino pueden generar obstrucciones y cosas súper feas en los niños, que esto ya tienen solución quirúrgica. O sea, eso indiscutiblemente es resolución quirúrgica. Y también, ¿qué sucede? Pueden migrar erráticamente, o sea, pueden migrar básicamente a cualquier sitio, estos parásitos adultos. Entonces, no es para nada raro que te llegue y te diga la mamá, no es que mi niño está botando parásitos por la boca, o sea, unos gusanos por la boca o unos gusanos por la nariz. Eso es migración errática. Y eso usualmente es un signo de gravedad de que la carga parasitaria es muy grande. Esto no suele pasar en un incidente, no, es que un niño que ha sido sometido constantemente a esto y entonces, bueno, tiene una alta carga parasitaria. Y también puede migrar, por ejemplo, a nivel del hígado, que recuerden que llega al hígado y entonces yo les estaba mencionando que pudiera generar manifestaciones, porque si migra erráticamente pudiera generar una colangitis, una colicistitis, pudiera generar abscesos hepáticos. Entonces, obviamente, si desarrolla una colangitis, una colicistitis, todo eso, aquí lo ideal sería hacerle, bueno, esto ya más a nivel de clínica, pero hacerle una CPRE por lo menos. Eso es migración errática, o pudiera ir a los riñones, pudiera ir a cualquier parte, en verdad, pudiera ir a las trompas de falopio, pudiera ir a cualquier parte, que eso es migración errática. Entonces tengan eso presente. Cuando piensen, los síntomas de Ascaris pueden ser muy amplios y pueden ser muy confusos, pero traten de dividirlo de la forma que yo se los dividí. O sea, está el estadio larvario, que es en el pulmón, está el estadio adulto, que es en el intestino y que puede generar diarrea, tal, no sé cuánto, y que no solamente eso, sino que también puede consumir todos los nutrientes que el niño consume, y entonces puede generar deficiencia estatural. Y no solamente eso, sino que de acuerdo a la carga parasitaria puede generar una obstrucción y todas las consecuencias, vólvulos, invaginación, etcétera, etcétera. Finalmente puede hacer migración errática y entonces puede generar distintos problemas de acuerdo a la migración errática que tenga. Entonces, y el diagnóstico parasitológico, que aquí el diagnóstico es parasitológico a través de heces. Principalmente se puede hacer un examen simple de heces con solución salina y Lugol. También se puede hacer Cato, se puede hacer Cato-Cat, se puede hacer formol tritón éter, y como les mencioné anteriormente, se recomienda usualmente hacer métodos cuantitativos, de concentración cuantitativos, como es Cato-Cats, porque Cato es cualitativo. Cato-Cats es cuantitativo y entonces te permite hacer la relación entre, ok, tiene estos síntomas porque tiene esta carga parasitaria. Entonces, eso por ahí. Pásale a diapositiva, por favor. Y bueno, ya, listo con Ascaris. Ahorita Manuel les va a explicar los otros dos parásitos que faltan, que es Trichoris y Toxocara. Ok, de acuerdo a los mecanismos de acción patógena y de que ellos difieren, sí, en efecto les puedo decir que ellos difieren, ¿ok? Entonces, realmente antes de ponerme yo y decirles como que no, escríbanlo de esta forma, por lo menos yo tuve una profesora en su momento que era Tatiana Justi, que ya ni siquiera da clases en parásito, o sea, creo que hay algunas teóricas, no sé, pero ya no es profesora de práctica. Entonces, no hay como algo estándar que yo les diga, mira, es así. Algo que yo les digo que es así en todas partes y está escrito en piedra es que por lo menos Ascaris no duden que tiene el mecanismo de acción patógena Poliatrix, porque a veces como muchos se nos acercan y nos preguntan que hay, que sí, que no. O sea, sin duda esto sí lo tiene. Pero de resto, de cómo lo afectan, de que tiene mecánico, de que no tiene mecánico, de que tal, que no sé cuánto, el mejor consejo que le podemos dar es que le pregunten a sus profesores. Ahora, si ustedes le da mucha pena preguntarle a sus profesores o no saben cómo acercarse o lo que sea, también estamos para eso. Entonces lo que pueden hacer es que nos mandan un correo, este es nuestro correo, nos mandan un correo con todas sus dudas y nosotros se los pasamos a los profesores. Y luego o a un profesor en específico, por ejemplo, queremos que le preguntes a tal profesor y nosotros nos podemos encargar de hacer eso. Ya les paso nuestro correo.
Bueno, también, o sea, les voy a pasar el correo, pero también en el mismo Instagram ustedes se pueden meter y ustedes, o sea, ahí les va a aparecer el correo y nos pueden mandar un correo también. Ok, bueno, si no tenían luz y no podían hacer el quiz al inicio, no importa, háganlo ahorita. O sea, así no se pierdan el quiz, porque tampoco la idea es que se lo pierdan. Bueno, qué bien que les gustó la prepa. Porfa, para las próximas, o sea, para que sean como más de provecho para ustedes, no es como algo de que nosotros se lo vamos a pedir o les vamos a preguntar cosas. Fíjense que en verdad yo, o sea, no esperaba que me respondieran nada honestamente, pero para que sean más de provecho para ustedes, como que en verdad lean un poquito, para que así lo tomen como, ¿sabes? Como de referencia, para que podamos conversar sobre esto y lo utilicen mejor. Sí, es el mismo quiz, Iván, pero es otro, o sea, no hagas, o sea, no te metas en el mismo link, o sea, métete en el link que te pasé, porque si no, no podemos sacar la estadística distinta. De nuevo te voy a pasar el mensaje. Entonces, nada, si no hay otra pregunta, entonces ya listo, terminamos por hoy y nada, para esta semana pendientes porque vamos a cobrar los otros 2 parásitos que faltan, ¿ok? Entonces, bueno, chao, cuídense mucho.